Muy bien. Hoy, como siempre, estoy en donde tú me pusiste para cuidar los intereses de la nación. Tu mandato es proteger a tus hijos, proteger a las mujeres, protegernos a todos, en particular incorporar en la calidad de vida la dignidad individual de cada uno de los miembros de cada familia. Por esa razón quiero garantizarte que podrás escuchar muchos rumores, y esos rumores tienen un sentido: el interés de presionar a tu país para que deje de hacer lo que debe o para que permita lo que no debe. No te preocupes, tú sabes que cuentas conmigo y que mi decisión inquebrantable es la protección de la vida de tus hijos, de todos ustedes, del país, un país ordenado, generoso, progresando. Quiero informar que me he reunido con los presidentes de cada una de las provincias para discutir perspectivas económicas en el porvenir, con tomas de decisiones más incluyentes. También es muy importante que se entienda que la nueva forma de gobernar implica la corresponsabilidad compartida, pero sin duda, conforme a nuestras instituciones. El jefe de las instituciones de nuestra nación es el presidente, y el presidente es el jefe de todas las Fuerzas Armadas. Confío en cada una de ellas, son soldados y en particular son nacionales que han dado siempre su vida por su nación. No será diferente hoy.